Dios le bendiga, hermanos. Pastor Juan aquí, Holy Integrity Ministries. En este día vamos a estar leyendo la oración a nuestro Padre, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo 6, comenzando con el versículo 8 al 15. Vamos a estar hablando sobre oración y cómo orar, pero también vamos a tomar los siete pasos para orar, luego 7 recomendaciones o 7 peticiones que debemos hacer cuando oramos, y esto es lo que vamos a leer cuando leemos la oración a nuestro Padre, que el Señor le estaba enseñando a los discípulos cómo orar cuando le preguntaron cómo oran. Y de nuevo vamos a estar en el Evangelio de San Mateo 6, leyendo del 8 hacia el 15 y enseñándonos unas pocas cosas que tenemos. Amén. Pero antes de comenzar, queremos orar brevemente para pedirle al Señor que nos abra nuestro entendimiento, que nos dé su sabiduría y que nos enseñe diariamente más, y pedir perdón como siempre, porque sabemos que somos pecadores y no vamos a ser perfectos. Amén. Gracias, Padre, gracias, Señor, de nuevo por dejarnos estar aquí, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos enseñes, Señor, que tú nos guíes, Señor, con tu palabra, que tú nos enseñes, Señor, cómo estar constantemente en comunicación contigo, Señor, y cómo llevar tu palabra, Señor, donde es necesaria. Pedimos, Señor, en ese día que nos perdones nuestras ofensas, Señor, para poder nosotros perdonar también. Y enséñanos, Señor, tu amor, tu grandeza, tu misericordia diariamente, Padre. Pedimos todo eso, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros labios, Señor, nuestros oídos sean abiertos, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. De nuevo te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer y seguir en la enseñanza de este día. No les quiero quitar mucho tiempo, pero quiero que aprendan suficiente para poder seguir en su caminar con el Señor. De nuevo estamos en el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer de 8 al 15 y luego vamos a estudiar lo que tiene la palabra hacia nosotros. El versículo 8 dice: no hagas pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros los pidas. Vosotros podéis orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbralos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El 14 y el 15. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdona también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y uno de los temas que vamos a hablar en la oración es de que hay 7 pasos en la oración, y luego también hay 7 peticiones cuando oramos, y vamos a ver las 7 peticiones que están aquí en la oración del Padre Nuestro. La primera cosa que quiero comentarles es el número 7, la razón por el número 7. El número 7 en la palabra del Señor en la Biblia representa perfección, representa compleción, que algo está completo. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, cuando construyó todo, cuando creó todo, trabajó por 6 días. En el día séptimo descansó, significando que todo fue completo, ¿verdad? Y muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos leyendo su escritura, leemos o vemos que el número 7 nos enseña la perfección, el número perfecto, ¿verdad? Pero no vamos a tocar ese punto hoy, pero va a ser una de esas cosas que quiero que ustedes comiencen a recordar, porque ya cuando comenzamos a estudiar y tener más enseñanzas sobre el Espíritu, vamos a ver cómo el Señor usa los números y qué tantos números hay en la palabra del Señor que nos guía diariamente. Amén. La primera cosa es los 7 pasos de oración. Una de las primeras es que nosotros tenemos que mantenernos en Cristo,
¿verdad? Mantenernos en Cristo constantemente, no solamente los fines de semana, no solamente en las tardes, no solamente cuando estamos en necesidad, sino que uno de los pasos en oración es constantemente mantenernos en el Espíritu Santo, con Cristo, y mantenernos en todo lo que Él tiene para nosotros. La segunda es que cuando oramos, oramos en fe. Muchas veces nosotros oramos nomás porque pensamos que es la cosa correcta de hacer. Oramos cuando vamos a comer, o oramos, pero una de las cosas de nuevo que tenemos que recordar siempre es que cuando oramos tenemos que tener fe de lo que nosotros estamos orando. Acabamos de leer aquí en el versículo 8 que no hagamos como los demás, que comiencen a orar en vano. ¿Para qué decirle al Señor o diciéndole al Señor todo lo que necesitamos? El versículo 8 dice, no hagas como ellos, ¿verdad? El Señor sabe nuestras necesidades antes que nosotros se los pidamos. Pero con nosotros cuando oramos tenemos que pedir o tenemos que orar sabiendo que Él ya sabe lo que nosotros necesitamos y está en proceso, o eso está en proceso de nosotros recibirlo. Por eso de nuevo tenemos que mantenernos en el Señor Jesús y mantenernos constantemente en oración para entender cómo trabaja la fe y para mantener la habilidad de recibir nuestros milagros. No solamente orar y pensar si va a completarse nuestro milagro, nuestra oración, sino que orar y teniendo fe como si ya está sucediendo eso, amén. El tercer paso de oración es mantenernos en la palabra del Señor. No podemos estar orando y no mantenernos en la palabra del Señor, no creyendo en la palabra del Señor, sino que nosotros tenemos que creer toda la palabra del Señor, que es cierta y verdadera y recta, porque si no conocemos o no reconocemos la palabra como verdad, ¿cómo nosotros vamos a creer y tener fe cada vez que nosotros oramos? 4. Orar en el Espíritu. Tenemos que orar en el Espíritu y dejar al Espíritu que nos guíe. No podemos estar en nuestras emociones, no podemos estar en nuestros corajes, no podemos estar en nuestros pensamientos cuando estamos orando, sino que tenemos que estar en el Espíritu cuando estamos orando, para que el Espíritu Santo fluye por nosotros y entre medio de nosotros, y llevándonos a un lugar donde podemos recibir la palabra del Señor espiritualmente, y ese entendimiento que llegue hacia nosotros para poder recibir de nuevo nuestra respuesta, teniendo una paciencia, porque es la otra cosa que viene por mediante del Espíritu Santo, es la paciencia de esperar nuestra respuesta, esperar lo que el Señor tiene para nosotros, no fastidiarnos y irnos a hacer lo que nosotros queremos hacer, sino que esperar en la palabra del Señor que nos enseñe y nos guíe para saber qué es lo que verdaderamente debemos de estar recibiendo, porque muchas veces nosotros nos recordamos que a veces con las cosas que nosotros pedimos no las necesitamos, las queremos, las deseamos, pero no son cosas que necesitamos, y por eso el Señor nos guarda hasta que llegue el tiempo donde nosotros lo merecemos. Pero la otra cosa es de nuevo tener paciencia, no ir y hacer las cosas por nuestro propio modo, nuestro propio bien, porque nosotros pensamos que esto es lo que el Señor quiere, sino que es verdaderamente esperar y escuchar la voz del Señor constantemente. El paso 5 es mantenernos en oración. No solamente orar una vez por semana, no solamente orar cuando estamos de necesidad, sino que orar siempre, orar por perdón, orar por amor, orar no es por agradecimiento. No simplemente orar cada vez que estamos de necesidad, o tenemos miedo, o tenemos temor, o tenemos cualquier otra cosa, sino que tenemos que orar para mantenernos cerca hacia el Señor, para que Él nos reconozca diariamente en todo lo que estamos haciendo. 6. Usar diferentes tipos de oraciones. Muchas veces queremos ser, ¿cómo se dice?, perfectos en oración, pero tenemos que cambiar nuestra oración, no usar las mismas oraciones constantemente, porque luego va a ser como, no lo leímos, pero anteriormente en este capítulo nos enseña que no debemos repetir las mismas oraciones, porque se comienzan a oír como sonidos, ¿verdad?, que el Señor no quiere escuchar. Pero cuando nosotros usamos diferentes tipos de oraciones, debemos de preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que debemos estar orando, cómo debemos estar orando. Debemos de clamar, tenemos que
orar calladito, debemos de mantener los silencios, debemos de orar en parejas, con la familia, solos, apartes, juntos. Hay diferentes maneras de cómo orar y cuando nosotros estamos estudiando tenemos que aprender y entender qué es lo que verdaderamente estamos estudiando cada vez que estamos orando. Y el paso 7 de la oración es dejar que el amor del Señor fluya por mediante nosotros. No debemos de tener coraje, no debemos de tener ambiciones, no debemos de tener otras cosas en nuestras mentes, sino que siempre debemos de dejar que el amor de Dios fluye entre nosotros y nos enseñe qué es lo que verdaderamente tenemos que estar haciendo. Amén. Ahora vamos a entrar en el Padre Nuestro, o la oración del Padre Nuestro, que así se llama, pero cuando los discípulos le preguntaron al Señor cómo orar, les dijo, oren así. Y hay, ¿cómo se dice?, peticiones y hay otras cosas que tenemos que orar cuando oramos, y aquí lo vamos a leer en este día, ¿verdad? Primeramente, vamos a leer donde dice, vosotros pues oréis así, que es el versículo 9, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Okay? Cada vez que nosotros comenzamos la oración o una oración, tenemos que reconocer, ¿verdad? Reconocer nuestro Padre. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Criador. Padre nuestro, nosotros somos sus hijos, nosotros estamos pidiéndole a nuestro Padre. Y nosotros como Padre, como hijos, cada vez que le pedimos a nuestros padres, cuando nuestros hijos nos piden hacia nosotros, queremos lo mejor para ellos. Y es la cosa que nosotros tenemos que entender. Nosotros somos hijos de un gran Padre. La otra cosa es también de que cuando nosotros estamos orando, tenemos que reconocer de que no todas nuestras oraciones van a ser, ¿cómo se dice?, cumplidas. Porque muchas veces nosotros oramos por cosas que no nos pertenecen. Nos van a hacer más daño que bien. Y nosotros como padres a nuestros hijos también reconocemos que hay muchas cosas que no les damos por lo mismo. No podemos dar todo lo que ellos piden por la causa de que les va a hacer muchas veces más mal que bien. Y eso el Señor también lo reconoce, que nosotros muchas veces pedimos cosas que no nos van a hacer bien. Y eso es una de las cosas de nuevo donde Él lo mantiene hacia atrás. Una, por tal vez porque no lo merecemos, o dos, porque nos va a hacer mal o más mal que bien. Y entonces nosotros tenemos que reconocer de que cuando el Señor nos está enseñando cómo orar, como aquí, nos comienza con el acuerdo, con la notificación, diciendo o recordando, Padre nuestro, que Él está ahí. La segunda parte de este dice, ¿dónde estamos? Santificado es tu nombre. Es claro, santificado es el nombre del Señor. Glorioso es el nombre del Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar que el nombre del Señor es santificado. Y esa es una de las peticiones que estamos cuando comenzamos a orar, de que tenemos que reconocer o reconocimientos de que su nombre es sobre todo un nombre. Su nombre es grandioso, su nombre es glorioso, su nombre es grande. Y aquí nos dice, santificado sea tu nombre. Nosotros tenemos que mantener su palabra, su nombre en nuestras bocas, en nuestras oraciones, santo, porque es santo, y limpio, porque es santificado. El versículo 10 dice, venga tu reino, ¿verdad? La cosa cuando nosotros oramos es de que nosotros tenemos que reconocer de que cuando nosotros estamos pidiendo en este mundo, queremos las mejores cosas de nuestra vida, y una de las cosas que nosotros queremos es paz. Nosotros prácticamente estamos diciendo, oye Señor, yo quiero tu reino aquí en la tierra. Yo quiero tener tu reino así cerca de mí. Y aunque nosotros estamos aquí en la tierra, podemos tener un pedacito por mediante del Espíritu de su reinado del cielo, ¿verdad? Y por eso aquí dice en el versículo 10, venga tu reino. Hagas tu voluntad, ¿verdad? Hagas tu voluntad, como en el cielo y así también en la tierra. Que nosotros hagamos tu voluntad. Tú le estás diciendo al Señor cuando oramos, Señor, hazme saber tu voluntad. Déjame ser tu voluntad solamente, no la mía, ¿verdad? Hazla como aquí en la tierra como lo estás haciendo en el cielo. Déjame saber y ser uno de una parte de tu ejército, ¿verdad?
Déjame hacer las cosas que tú quieres que yo haga. Déjame aprender cómo hacer las cosas que tú quieres que yo haga, ¿verdad? El 11. El pan nuestro cada día, dánoslos hoy. No estamos hablando de comida en esta situación, sino que estamos hablando espiritualmente del pan, que es nuestro pan diario, la palabra del Señor. Tenemos que mantenernos en la palabra del Señor, tenemos que mantenernos en su gloria, tenemos que mantenernos constantemente, no solamente orando, sino que también leyendo. No podemos mantenernos cansados, sino que tenemos que hacer un esfuerzo para aprender más de su palabra diariamente. No podemos estar pidiéndole nomás al Señor diario y no entrar en su palabra, porque muchas veces Él nos está diciendo, si tú conocieras mis palabras, tus oraciones cambiarían. Y eso es una de las cosas que, de nuevo, cuando nosotros pedimos aquí, como Él dice en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si nosotros tenemos que orar diariamente, tenemos que orar también que Él nos dé su palabra diariamente. Por eso pedimos que nuestros oídos sean abiertos para entender y recibir lo que Él tiene para nosotros. El 12, y es una de estas que es muy importante de entrar o comprender y entender, de que aquí en el 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una de las cosas donde tenemos que poner atención. Si nosotros queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. Y yo no estoy hablando del perdón eso que dice, ¿sabes qué? Lo perdono, pero no me voy a olvidar. Lo perdono, pero jamás lo voy a dejar que me lo haga, ¿verdad? Es mi amigo, pero no voy a confiar en él como siempre. El Señor nos ha dicho en su palabra que constantemente, diariamente, su palabra es nueva, su gracia es nueva, su misericordia es nueva cada mañana. Entonces, cuando el Señor murió por nosotros, Él borró todos nuestros pecados. Y cuando comenzamos a leer en 2 de Corintios, nos dice que es amor. Y amor nos dice que no, el amor no tiene recuerdamiento, ¿verdad?, de mal hechos. Entonces, si el Señor es amor y nosotros creemos en el Señor y Él nos está diciendo que nos amemos unos a los otros, tenemos que perdonarnos unos a nosotros más que a nosotros mismos. Entonces significa que tenemos que perdonar a nuestro prójimo más que nosotros mismos, pero también tenemos que llegar al acuerdo de que en muchas ocasiones nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Nosotros cargamos mucho bulto, ¿verdad? Cargamos muchas cosas de nuestro pasado cuando verdaderamente los tenemos que dejar ir. Tenemos que perdonarnos, dejar nosotros perdonarnos por las cosas que hemos hecho. Y no pensar en las cosas que hemos hecho, sino dejarlas ir, porque el Señor nos está diciendo, todo eso ha sido borrado con mi muerte y mi resurrección. Y si nosotros estamos aquí pensando, sabes que no puedo llegar al Señor o no puedo hacer esto por causa de que todavía no soy perfecto, nunca vas a ser perfecto. Pero el Señor es perfecto y nos está diciendo que nosotros aprendamos cómo perdonar para que nosotros podamos ser perdonados. Porque nosotros no podemos pedir ni exigir perdón si no hemos perdonado. Amén. Y ahorita en un momento vamos a regresar para atrás a ese versículo. El versículo 13. Y no nos metas en tentación. En pocas palabras, no nos dejes que nos apartemos de ti, Señor. No nos dejes que el tentador entre o nos acerque hacia nosotros, ¿verdad? Y no nos metes en tentación. De nuevo, no nos dejes que nos separemos de ti. Constantemente manténganos junto a ti. Enséñanos cómo estar cerca a ti diariamente. Y líbranos del mal. Líbranos del mal. No nos deja el mal que sea separado hacia nosotros, que sea parte de nosotros. Y cuando oramos tenemos que pedir esas cosas. Señor, mantén mis hijos sanos, mantén la gente que no la va a hacer bien, a separarlos de mis hijos, de nosotros, de mis trabajadores, cualquier cosa. Y luego la última parte aquí donde dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Todo es tuyo, Señor. Todo es de Él. Pero luego el Señor viene para atrás y regresa para atrás al tema de perdón. 14 dice, porque si perdonas a los hombres tus ofensas, os podráis también
perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué nos quiere decir con eso? De nuevo, nosotros tenemos que perdonar, ¿verdad? Tenemos que perdonar si queremos ser perdonados. Muchas veces nosotros no hemos entendido que somos perdonados de la cantidad que el Señor nos ha perdonado, pero nosotros tenemos que perdonar para poder ser perdonados. No es una de esas cosas donde sabes que el Señor me va a perdonar y yo voy a tener que trabajar por eso. No, el Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos que amarnos más, amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Que significa que cuando nosotros estamos perdonando o estamos en el punto de perdonar, tenemos que saber que no importa qué tamaño estamos perdonando, nosotros también tenemos cosas que tenemos que ser o recibir de perdón. Y si nosotros queremos mantener ese perdón, tenemos que también tener la habilidad de perdonarnos unos a los otros. Y eso es una de las cosas de nuevo, porque cuando nosotros oramos, pedimos perdón diario. Pero también entonces tenemos que perdonarnos unos a los otros. Tenemos que saber cómo perdonar y dejarlo ir y ponérselo en las manos del Señor, no simplemente decir, perdóname Señor, o yo lo perdono. Porque también tú tienes que perdonarte también, tú tienes que perdonar a tu prójimo y dejarte ser perdonado. Tú tienes que pedir perdón, no solamente a la persona, sino a ti mismo, luego al Señor, para que eso sea algo de nuevo. Y cuando volteamos a la palabra del Señor, el Señor nos ha dicho varias veces en su palabra sobre el perdón. El apóstol Pedro, vino así al Señor en Mateo 18, 21 y 22 y le preguntó, Padre, Señor, ¿cuántas veces tengo que yo perdonar a mi hermano, a mi prójimo? Y el Señor le dijo, o él le preguntó al Señor, ¿7 veces? El Señor le dijo, no, 70 por 7 veces. Y esas son varias diferentes cosas, son muchas cosas. Entonces, tú nos podemos pensar, ¿cuántas veces el Señor nos ha perdonado hacia nosotros? ¿Cuántas maldiciones, malas palabras, mal pensamientos, mal dichos hemos dicho por nuestras palabras? Diariamente que el Señor nos ha perdonado. ¿Cuántas veces hemos hablado muerte o cosas que no debemos estar hablando y nos perdona? Tenemos que recordar que nosotros no merecemos su perdón, mas nos ha dado gracia y misericordia para ser perdonados. Y por eso es tan importante que nosotros nos perdonemos unos a los otros diariamente, porque de nuevo su palabra nos dice, si nosotros queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. Si nosotros no podemos, y claramente nos dice en el 14 al 15, si no podemos perdonar, nosotros no podemos pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Y nosotros solamente podemos llegar hacia el cielo si somos perdonados, si somos limpios. Claro, el Señor ha morido por nuestros pecados, pero también nosotros tenemos que pedir perdón por las cosas que hemos cometido diariamente, como faltarle respeto a cierta gente, tener malos pensamientos de gente, portarnos mal con la gente. Esos son nuestros prójimos y el Señor nos ha dicho que los debemos de amarlos a ellos más que nosotros mismos. Cuando nosotros le estamos diciendo cosas malas a ciertas personas, verdaderamente solo estamos diciendo a nosotros más peores. Y tenemos que recordar que el Señor es amor, Él quiere que nos amemos unos a los otros. Y va a ser muy difícil si no podemos perdonar. Amén. De nuevo, en este día estamos en Mateo 6, versículo 8 hacia el 15. Y luego leemos la parte de perdón en Mateo 18, versículo 21 y 22. Y de nuevo leímos las siete partes de una oración. Y luego los 7 acuerdos o peticiones cuando estamos orando o en la oración de nuestro Padre Nuestro. Y estas son las cosas donde de nuevo tenemos que aprender, pero poco a poco vamos a estar engrandeciendo en su palabra y en nuestras habilidades de orar, de pensar, de leer. Y poco a poco vamos a estar llegando a partes más profundas en la palabra del Señor. Amén. De nuevo, gracias mis hermanos por todo lo que están haciendo para ayudarnos
Gracias por su tiempo. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, déjalos en el área de comentarios para que nosotros, o mándanos un mensaje en el Facebook o YouTube, así para que podamos nosotros ayudarles y explicar cosas más claramente si es necesario. De nuevo vamos a orar de nuevo para acabar este servicio, pero de nuevo los quiero animar que regresen para atrás y lean de nuevo el Evangelio de San Mateo 6, versículos 8 hacia el 15. Y luego también en la parte de perdón, el Evangelio de San Mateo 18, versículos 21 y 22. De nuevo, Dios nos los bendiga, hermanos. Échale ganas, sigan adelante. Vamos a orar antes de ser despedidos. Los amo el amor de Cristo. Gracias de nuevo, Señor, Padre Celestial, por todo lo que nos has dado, Señor. Pedimos, Señor, que nos perdones, Señor. Que dejes nuestro mente, nuestro corazón, nuestro espíritu ser limpio, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Guíanos, Señor, y úsanos, Señor, para tu voluntad, Señor, para tu reino, Señor, y déjanos, Señor, llevar tu palabra donde sea necesaria. Ayúdenos, Señor, a caminar diariamente con fe, Señor, en tu palabra y usar tu palabra para iluminar nuestro camino, Señor, diariamente. Y pedimos, Señor, que diariamente, Señor, nos ayudes a apoyarnos unos a los otros hacia ti, Señor, para poder llegar más y más, Señor, cerca hacia ti y tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que nos dejes estar aquí de nuevo, Señor, cada mañana y cada día, y que nos enseñes, Señor, tu gran amor diariamente. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo pedimos todo esto, y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén, hermanos. De nuevo, Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Los amo en el amor de Cristo. Pastor Juan, Holy Integrity Ministries. Dios me los bendiga.